Buenas tardes a todos y a todas. Damos bienvenida nuevamente a la segunda parte del seminario, el sentido de la indagación narrativa en la formación de profesores y profesoras de educación básica. Yo soy Pilar Guzmán, egresada, titulada de la carrera de Pedagogía Básica y en estos momentos coordinadora de la línea de integración profesional, la línea de práctica de nuestros estudiantes, y hoy acompañaré esta conversación y acompañaré a nuestros invitados en este diálogo. En nombre de la escuela, les damos la bienvenida. La escuela está alojada en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y es un grato honor que todos se unan a este seminario, y sobre todo que contemos con el patrocinio del Fondesit 12-01882, Alfabetización Micropolítica de Educadoras de Párvulo en Procesos de Formación Inicial, que es una investigación que está realizándose desde el enfoque que estamos hoy día reflexionando y conversando. Al igual que en la mañana, saludamos a nuestros titulados y tituladas que se han formado por 22 años en nuestra carrera, a los y las estudiantes que este año han asumido el desafío de formarse como profesores desde esta nueva relación, que es un desafío muy grande, a los profesores guías y equipos directivos de nuestros centros de práctica, que han acogido con mucho cariño a nuestros estudiantes a pesar de todas estas incertidumbres, a los profesores que acompañan en la formación dentro de la universidad a nuestros estudiantes y que han acompañado a nuestros titulados. Saludamos al profesor Illich Silva Peña, que nos acompañó durante la mañana y que es el investigador responsable del Fondesit que hoy nos patrocina. Al señor Álvaro Ramis, rector de la universidad, señora Beatriz Arelluna, decana de la facultad, y el señor Iván Pérez, director de escuela de esta carrera, y que en la mañana nos otorgó sus palabras de bienvenida. Aquí ya vemos a otros amigos y que en la mañana los nombramos y hoy día los volvemos a nombrar para agradecer el que hoy día nos sentemos a conversar en dos mesas y en dos momentos. Es gracias a tener estos amigos que se van construyendo en esta red de pensar las relaciones educativas desde otra perspectiva y sobre todo pensar la investigación desde otra perspectiva. A la profesora Susana Orozco, que nos acompañó en la mañana desde Barcelona, a Enriqueta Jara de la Universidad Católica de Temuco, Bexy Rojas de la Universidad Arturo Prat, Julius Meri de la Católica de Santísima de Concepción, Gustavo González de la Universidad Católica Silva Enrique, que son co-investigadores del Fondesit, y muchos otros amigos y amigas que están convencidos que es posible realizar la investigación desde otra perspectiva, relevando la experiencia y el saber pedagógico de los y las profesoras que se encuentran con nosotros. Durante la mañana, la mesa reflexionó sobre la indagación narrativa como posibilidad de experiencia en la formación de profesores y profesoras de educación básica. Se abordaron diferentes miradas sobre la indagación narrativa, diferentes experiencias. Dentro de la formación inicial, tratamos de entender como un modo de pensar sensible la pedagogía centrada sobre todo en la niñez, y que a la vez se transforma en una forma de comprender y acompañar los procesos de los profesores y profesoras, y por tanto es una manera más profunda, esperanzadora y apegada a la vida de ver la pedagogía. Dialogamos en torno a las preguntas de qué significa escribir sobre nuestras experiencias en el camino de ser docente, hacia dónde nos posibilita caminar la indagación narrativa y qué pedagogía imaginamos desde esta mirada narrativa. Dieron vida a esta conversación, como les contaba, Susana, Illich y Antonia, que nos dejaron resonando varios elementos: el acoger nuestra historia a partir del propio reconocimiento, vivificar la relación educativa a través de la pregunta y la confianza, el abrirse en este proceso reconociéndonos como sujetos políticos, desplazándonos hacia otros y otras, y sobre todo hacia nuestros estudiantes. También ahí finalizando, nos permitió ver el valor de la escritura como espacio de esperanza y de reflexión, y que nos permite reconocer el vivir la docencia. Y el vivir la docencia en ese proceso de progresión y evolución,
y de esta forma de estar consciente de lo que estamos viviendo como profesores y profesoras. El estar sosteniendo historias, la necesidad de sostener historias que den pie o respondan a estos contrarrelatos dominantes que hoy día vivimos, y desde estas historias también personales resonar hacia otros y otras, y siempre estando en relación. Eso fue nuestra mañana. Y hoy día en esta mesa vamos a dar continuidad a este trabajo y vamos a dar continuidad a este diálogo y a esta conversación, también teniendo en pie lo que es nuestra carrera y lo que es específicamente la línea de integración profesional, y que es desde donde surge y es el centro de mirar la indagación narrativa. Y nosotros como carrera tenemos el propósito de construir un itinerario formativo en nuestro y nuestras estudiantes, donde converjan sus propias experiencias. Reconocemos lo que ellos viven, lo que ellos han vivido y lo que ellos son. También articularlo con los nuevos conocimientos teóricos y metodológicos, las habilidades para conocer, explicar y transformar la realidad, teniendo como referente esencial los destinatarios e instancias principales donde van a inscribir su trabajo docente, en especial las niñas. Desde ahí vamos articulando la formación con ciertos criterios referenciales que tienen que ver con la desestructuración de estos esquemas referenciales que hemos internalizado a lo largo de nuestra vida, ver la investigación docente como un instrumento de análisis y de transformación de nosotros y de la realidad. También la relación entre dialéctica, entre teoría práctica y estas formas de modificar estas formas de participar en grupo y de aprender. Y desde ahí buscamos que permanentemente pongamos en duda lo que vamos estructurando, las maneras de que vamos aprendiendo, las maneras que vamos comprendiendo y actuando en la realidad. Y desde ahí la indagación narrativa y la mirada sobre el saber, el conocimiento, va posibilitando estos espacios, se va construyendo, va construyendo este proceso, especialmente en el campo educativo y en el campo de la formación. Y desde ahí entendemos que para este proceso, para crecer, avanzar o crear, requerimos desarrollar conciencia sobre quiénes vamos siendo, además de la importancia que tiene nuestro vínculo con otros y otras. También reconocemos la posibilidad de entramar esos saberes que van construyendo nuestros estudiantes y nosotros como profesores, y los vamos cultivando en la trayectoria. Vamos reconociendo en esta trayectoria de ser docente, y ahí la escritura va tomando un lugar protagónico de la experiencia, donde va marcando un modo distinto de prepararse para ser docente, y donde busca intencionar la reflexión de forma permanente, transversal, y esta reflexión cotidiana. Los últimos años, diríamos los últimos 4 años, nos hemos llenado de historias. Y desde ahí también surge la necesidad de estar hoy día reflexionando sobre esto y conversando sobre esto. Y preguntas que podrían parecer simples, como ¿por qué quiero ser profesor? De niños y niñas, hasta recoger las vivencias que están teniendo nuestros estudiantes en sus centros de práctica, en sus escuelas hoy, por ejemplo. Y esas vivencias las vamos reconociendo, y las vamos reconociendo como una marca de un camino y de una identidad profesional, pero dotada de una sensibilidad pedagógica distinta. Estas historias no solo viven en un registro de ese trayecto que surge, sino también van constituyendo una forma de repensar la formación que vamos brindando, pues como escuela nos hacen remirar y preguntarnos una y otra vez el sentido del educativo y mantenernos conectados. Desde ahí, desde ese sentido también llegamos a pensar esta mesa que hoy día nos reúne, mesa que la hemos denominado el sentido de la palabra en la formación inicial docente, experiencias narrativas para cultivar el ser docente. Y que buscamos explorar en esta conversación que vamos a iniciar, explorar las formas en que se narra la experiencia en primera persona, es decir, cómo vamos nombrando la experiencia con palabras propias y nos convertimos en autores y autoras de un saber que es personal y a la vez colectivo. Queremos dar espacio a comprender que los modos de reflexión son diversos, amplios, complejos, y en el camino de llegar a ser docentes, reconocer y compartir historias que nos posibilitan pensarnos como profesores y profesoras. Algunas preguntas que nos hacemos:
son: ¿cuáles son las formas que toma la narrativa en este proceso? ¿Qué dimensiones del ser docente se abren en el camino escritural? ¿Cómo vamos mostrando un pensar desde la narrativa? Y para dar vida a esta conversación hemos invitado a 3 amigos que hemos estado en distintos lugares del mundo, en distintos espacios, hasta desde esta relación o en pasada, y que nos hemos planteado estas preguntas. La profesora Roxana Ormazábal, académica de nuestra universidad, el profesor Daniel Suárez, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y el profesor en formación Eric Yáñez, que hoy día nos van a acompañar en este diálogo y nos van a ir incitando y van a ir tirando hilos para que acompañar nuestra reflexión. La dinámica que vamos a realizar va a ser la siguiente: cada uno de nuestros invitados va a iniciar la conversación presentando. Después de eso vamos a recoger preguntas y vamos a llevarlas a una segunda conversación, una conversación más abierta, más libre, para que también poder ir recogiendo lo que ustedes están viviendo en este espacio y en lo que a ustedes que están ahí acompañándonos les va resonando. Vamos a partir invitando a la profesora Roxana Ormazábal Fajardo, hija de Teresa y Germán, mujer, profesora de Historia de formación, que siguió sus estudios de máster de investigación educativa en la U de Barcelona, donde decidió realizar su doctorado en Educación y Sociedad. Ahí comenzó a explorar el camino de la narrativa, que la trajo hasta la Escuela de Pedagogía Básica. Como académica, y donde ha trabajado, nos ha apoyado en la línea de práctica a partir del despliegue de la metodología de indagación narrativa. Actualmente, colabora en 2 equipos de investigación en temas de formación inicial docente, uno dirigido por el doctor Julio Ismeri en la Universidad Católica Santísima Concepción, y otro dirigido por el doctor Ilich Silva Peña de la Universidad de Los Lagos, que es el Fondesit Alfabetización de Educadoras de Párvulo en Proceso Inicial, donde ocupa el rol de co-investigadora. Así que aquí invitamos a esta conversación a Roxana. Bueno, muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todas y todos. Muy especialmente mi saludo va para Daniel y Eric por compartir esta conversación, aunque estamos a kilómetros de distancia. Pero también quiero darle un cariñoso saludo a quienes nos están acompañando en distintos lugares del mundo, estudiantes, profesoras, profesores de escuelas y también formadores que se han sentido convocados y convocadas a estar presentes. Quiero partir agradeciendo el tiempo que nos están regalando el día de hoy, tanto en la jornada de la mañana como en esta, porque, bueno, nadie puede negar que ha sido un año particular y que los tiempos se han ido haciendo más escasos. Por lo mismo, reservar estos espacios para conversar no es menos que un regalo que tenemos que agradecer, así que mi gratitud por ello. Bueno, para ir contextualizando, bueno, tengo que contar que con Pilar Guzmán estuvimos pensando en esta posibilidad de seminario hace unas semanas atrás, y aunque somos las culpables o las responsables de hacer esta convocatoria, debo decir que me ha sido igualmente difícil pensar por dónde partir lo que quiero plantear. Básicamente porque son muchas historias y también son muchos los modos de experimentar lo que hemos estado viviendo en la línea de práctica en nuestra carrera. Y sobre todo porque cómo lo situamos en esta convocatoria especial, ¿no?, de la conversación de hoy, que es cuál es el sentido de la palabra en este camino de llegar a ser docente. Por lo tanto, para no dificultar las cosas en gran medida, diré que voy a contarles algo sobre el recorrido para contextualizar y que más o menos se hagan una idea quienes no nos conocen como carrera, de qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años,
Y luego voy a hablar un poco del eje de la mesa, ¿no? Que es el sentido de la palabra en la FIP. Bueno, voy a ordenarme un poquito aquí para no pasarme del tiempo, que eso es difícil, sobre todo en la educación, lo sabemos. Bueno, desde hace 3 años que venimos trabajando con la indagación narrativa en la línea de prácticas de la carrera, a través de lo que podríamos llamar un dispositivo específico, que es el diario reflexivo de clases, y que se desarrolla en el marco de los talleres de integración profesional, que son los cursos que componen la línea de práctica, y que nosotros llamamos coloquialmente los TIP. Y esos cursos van desde primero a quinto año, son los 10 semestres, ¿no? Y bueno, ¿qué es el diario reflexivo de clases? En palabras más o menos simples, es una construcción personal que las y los estudiantes van desarrollando desde que llegan a la carrera hasta que realizan su práctica profesional. Es una construcción que se sostiene en base a su escritura continua y que además no solo continua, sino que es muy sistemática en el sentido en que van semana a semana eh, eh, escribiendo su diario, y además lo acompañan de el ejercicio reflexivo, tanto en lo personal como colectivo de la escritura. ¿Sobre qué escriben nuestras y nuestros estudiantes? Aquí hay algo interesante que probablemente una pregunta que se pueden estar haciendo varias personas, ¿no? Básicamente escriben acerca de sus recorridos personales y singulares en esta experiencia de llegar a ser profesor o profesora de educación básica en este caso. Y creo que el centro de lo que hay que relevar es que van escribiendo sobre lo que les pasa en este camino. No es solo describirlo, ¿no? Sino qué es lo que les va pasando. Y eso implica, por una parte, reconocer obstáculos, limitaciones, desafíos de ese camino que están iniciando. Y por otra, también hay que decirlo que van relatando sobre descubrimientos, hallazgos, significados propios que van emergiendo en este trayecto pedagógico. Podríamos decir entonces que ese diario se va constituyendo en una especie de libro de saberes, pero no de cualquier saber o saber, sino de los saberes propios. No es un camino fácil para nada, sobre todo en el comienzo, ¿no? Porque una cosa es invitarlas o invitarlos a entrar en este modo de pensar y vivir la formación docente, y otra distinta es que puedan entrar en juego. La mayoría de las veces, que se puedan o no puedan, no pasa ni siquiera por la disposición a narrarse, sino por la falta de experiencia en ese ejercicio. Cuando digo narrarse, no hablo simplemente del acto de la oralidad para contar lo que les ocurre, sino de cómo llevan esas historias a la escritura de manera reflexiva. Es decir, a una escritura que va más allá de la mera descripción de lo que les pasa o lo que viven, sino cómo eso les posibilita entrar en su ser más íntimo y pueden comenzar a reconocerse como seres singulares, únicos, y más aún reconocerse como seres que saben y que pueden desarrollar un pensar pedagógico. Más o menos los momentos que vamos marcando para ir cultivando esa escritura comienzan con el reconocimiento de sus propias trayectorias personales y escolares, para luego ir relatando sus primeros encuentros con los centros de práctica, con las relaciones que surgen allí, y llegar hasta el momento de las prácticas profesionales, en que ya están a cargo de grupos escolares, de asignaturas, y en que, por cierto, viven los centros de práctica
de una manera más intensa. ¿Qué nos importa mirar y qué nos importa que miren en este recorrido escrito? Es primero su relación consigo mismas, consigo mismos. Luego también nos importa que miren la relación que despliegan con las criaturas, es decir, con las niñas, niños, niñas que se van a encontrar en las aulas, con los saberes, con los conocimientos que están en juego en esa construcción docente, la relación con la institucionalidad que van descubriendo desde otro lugar, ya no como alumnas, alumnos, sino como trabajadores en un contexto laboral que está institucionalizado, ¿no? Y por cierto que también nos interesa que miren esa relación con los territorios y los contextos que van experimentando en ese cambio. Para nosotras, nosotros como formadoras y formadores de ellos, eso es lo fundamental de la experiencia narrativa, reconocerse y reconocernos como personas en relación y por tanto en una pedagogía relacional en que se es protagonista, se es sujeto, sujeta activa, se es consciente y por consecuencia se es responsable de un acompañamiento fructífero para la infancia en el mundo que va haciendo. Y esto creo que requiere de un énfasis interesante, que es el mundo que va haciendo, no el mundo como un genérico, ¿no? Tomar conciencia de que el mundo no está prescrito, que no está predeterminado, y el mejor ejemplo es este año 2020, en que el mundo se nos revolvió, se nos puso patas para arriba, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Estar como en esta relación consciente con esta realidad que vamos viviendo. En ese trabajo de reconocimiento, nosotros pensamos que una forma de encaminarlo ha sido trabajar con la palabra propia. Esa palabra propia que van siendo capaces de escribir las y los estudiantes y las profesoras en formación, con la que van componiendo los relatos de su experiencia, y por medio de esa palabra también pueden cultivar un pensar, ¿no? Sabemos que este tipo de ejercicios no se da mucho como práctica cotidiana, ¿no? Lo decía también Antonio en la mañana, nos enseñan a escribir, pero funcionalmente, ¿no? Ahora, el problema no es solo el tipo de escuela que han vivido nuestras y nuestros estudiantes, escuelas convencionales, ¿no? Sino porque el sistema o el modelo de vida en el que nos hemos criado, el neoliberalismo, valida y legitima de mayor manera aquello que me es dado, ¿no? Lo que viene envasado, lo que está industrializado. Y por tanto, eso que está hecho de manera más artesanal, más hecho a mano o de manera más personal, está mirado con cierto menosprecio y con cierta marginación, especialmente cuando miramos lo que ocurre en el mundo académico. Por tanto, la palabra propia, entonces, no podemos obviar que se vive con dificultad, que se vive como un paralizante, sobre todo cuando la presentamos al principio, ¿no? Se supone que en este momento hay estudiantes míos de primer año que podrían sentirse representados en esta parte, porque están viviendo justamente varias y varios de ellos ese bloqueo, ¿no? Porque se produce un desencuentro, y por lo tanto no lo podemos negar, una escritura que puede llegar a generar cierto disgusto, ¿no? Por no saber cómo abordarla. Pero, sin duda, algo importantísimo que creemos que es relevante compartir es que cuando esa palabra propia ocurre o comienza a emerger en ellas y en ellos, también se producen cosas, ¿no? Como este redescubrimiento como autores y autoras de sus saberes. No es que los y las autoras de los libros no sean relevantes, sino que comienza un diálogo entre lo que traen los textos y lo que viven ellas y ellos en sus contextos. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que una de las primeras puertas o rendijas por donde comienza a emerger la autoridad de la palabra propia
es cuando comienzan a hablar de sus emociones, y más aún de aquellas que no saben manejar o que no saben reconocer. Dejar fluir eso, es decir, que puedan nombrar esa dimensión emocional de sí en esa escritura inicial, se ha vuelto esencial como toma de confianza para que puedan ir emergiendo otras dimensiones, como la de su posicionamiento político o su activismo social, por ejemplo, que no es una cuestión menor cuando hablamos de identidad docente, especialmente en tiempos como los que vivimos en Chile, que como ustedes sabrán, el movimiento social ha develado la crisis política que sumada a la pandemia nos tiene viviendo en una injusticia social que es necesaria atender, ¿no? No solo desde lo macro, sino desde lo micro, y qué es lo que está ocurriendo en los talleres, habitualmente a partir del diario, en que hay una mirada, no solo a entender el profesor o la profesora como, eh, como el rol áulico, sino también como un agente social. Bueno, la palabra propia es esa forma de nombrar el mundo como se vive, teniendo en cuenta, en este caso, que se orienta hacia ese horizonte común que es la infancia, o sea, estamos hablando del mundo de niñas, niños, niñas, y con un factor sumado que es quién quiero llegar a ser para habitar ese mundo. De alguna manera, creemos, pero también pensamos y sentimos que en el cultivo de la palabra propia podemos abrir un comienzo para ir en esa búsqueda de sentido que moviliza a cada quien en su deseo de llegar a ser profesora o profesor de educación básica. Por lo tanto, ya con esto voy cerrando, podemos decir que la indagación narrativa no solo nos posibilita comprender el sentido que tiene la palabra, es decir, hacia dónde nos moviliza esto de narrarse de narrarse en la formación docente, sino que también la palabra y la escritura se dota de sentido cuando se origina en mí, cuando se enraiza en mí, es decir, cuando se apega a lo que yo he vivido. Por cierto que hay otro sentido que tiene esta palabra, que este cultivo de la palabra propia de las y los profesores en formación, y es que nos posibilitan a nosotras como formadoras y formadores a repensar nuestras propias prácticas y a repensar lo que ofrecemos como formación cada nuevo curso. Pero como eso es tema para otro seminario, me voy a quedar con ese sentido, el sentido de la palabra que te moviliza hacia un horizonte, y la palabra con sentido que es cuando la palabra es tuya, es propia, cuando está enraizada en ti. Muchas gracias por el tiempo y la atención a todas, todos y todas. Muchas gracias, Roxana. Roxana es profesora de nuestro equipo y nos ha ayudado a colaborar a dar forma a esta escritura y conducirla por hacia esa relación consciente y ese proceso de liberación que hablaba también Antonio hoy día en la mañana. A continuación vamos a compartir con nuestro profesor en formación, el profesor Eric Yáñez, estudiante de 6º año de pedagogía, que estamos ahí como con un tránsito. Eric es eligió ser padre de Maximiliano, Martina y Emilio, vive en La Granja, y ingresó a estudiar pedagogía pedagogía básica después de un tránsito por pedagogía en historia, a construir una nueva historia en la pedagogía. Y ha tenido una relación con este diario y con el escribir y con la palabra que a continuación nos va a compartir. Bueno, hola a todas y a todos. Para contarles un poco cómo ha sido mi experiencia para escribir el diario, tengo que volver a nombrar ese momento que dice la profesora, que fue mi cambio de carrera. Cómo fue, por qué sucedió, qué me llevó a eso. Yo estudiaba historia, pedagogía en historia en la misma universidad, en la Academia Humanista Cristiana. Y por causa de la vida, con mi pareja nos empezamos a hacer cargo de sus 3 sobrinos. Ellos estaban siendo derivados a la OPD y al Sename por vulneración de derechos. Y justo esos años donde nosotros nos empezamos a hacer cargo de ellos, salió a la luz el caso de Lisette Villa, una de las tantas niñas asesinadas por el Estado, por vulnerar su derecho y su cuidado.
Entonces eso nos motivó mucho a hacernos cargo de estos niños, y producto de eso dejamos de lado un poco la universidad y terminamos congelando los estudios, yo y mi pareja. Después de 1 año y medio con ellos, donde regularizamos su estudio, sus controles de salud, sus controles pediátricos. Entonces fue un trabajo súper arduo que necesitaba de mucho tiempo, y para avanzar en eso era necesario frenar los estudios. Después llega la carta del banco diciéndote que tenés que empezar a pagar la carrera que nunca terminaste. Entonces ahí se vuelve como wow, un nuevo conflicto en la vida, y vuelvo a la universidad intentando volver a historia, pero con una sensación de que la carrera de la pedagogía, el rol pedagógico que tenía en historia, como que no se llenaba. Estos niños habían entrado en mi vida con otras necesidades, y lo que yo quería entregarle al mundo como profesor de historia no se lograban cumplir. No sé, ese nivel de contenido, enfocarme en los contenidos más que en las emociones, trabajando con unos niños súper vulnerables emocionalmente, como que cambiaron mi foco en torno a la pedagogía, y mi foco se fue más en las emociones que yo tampoco conocía las propias. Yo siempre me digo que yo tenía 2 emociones, o estaba muy feliz o estaba muy enojado, no existía ningún matiz, no había entre medios, solo educado de esas 2 formas. Entonces era súper difícil enseñarle a un niño que estaba marcado por el yo no quiero, yo no puedo, enseñarle a sumar, o enseñarle los números, o enseñarle los colores. Entonces, aquí en esta mezcla de emociones, llegué a la universidad y por cosas, el destino, no, así lo digo yo, el destino. Tenía gratuidad en pedagogía en básica, y por no tener lucas para poder pagar, dije ya en básica, así voy a poder ayudar a mi hijo de mejor forma, aprendiendo más herramientas, y me doy con todo a estudiar básica. Llego a mi primera clase y entro un poco tarde y estaban hablando de las emociones. La profesora estaba hablando de las emociones, algo que yo como que quería mucho aprender y no se había podido dar. Estaban ahí, las emociones, las 5 emociones básicas, cómo se expresan en el cuerpo, cómo se sienten. Entonces me sentía como súper aceptado por una carrera nueva donde en el foco eran las emociones y era lo que yo necesitaba aprender. Y que sentía en ese momento, y hasta ahora siento que es la forma donde se puede llegar al conocimiento, o más que conocimiento, los niños necesitan saber sobre sus emociones. Entonces después llegué al primer taller a conocer el diario. Fue una experiencia súper negativa en primera instancia. Yo venía de historia, donde había que escribir mucho, y yo quería sentir, no quería seguir escribiendo. Y me doy cuenta que tengo que entregar un diario semanal. Era súper complejo, me costaba escribir, porque yo escribo de una forma en tercera persona todo el tiempo. Trato de verlo lo más objetivamente posible y como describir las clases. Describía cómo llegaban, cuántas personas habían en el espacio, si se sentía calor, si se sentía frío, a la hora. Esas eran mis primeras descripciones sobre los diarios. Y de a poco empecé a conectarme con mis emociones. Primero me conectaba con las emociones de la sala. No sé si hacíamos una actividad donde teníamos que traer recuerdos de la escuela, describía o trataba de analizar cuáles eran las emociones que tenían mis compañeros, o cómo se provocaba una tensión en el ambiente en torno a esas emociones. Y así seguíamos avanzando con los diarios, y después empezaba a ver mis emociones. De a poco con los diarios empecé a encontrar mis propias emociones. ¿Y cómo las encontraba? Cuando las escribía, decía, este día, no sé, en el viaje al metro tuve un problema con una persona y llegué enojado o con mal humor. Y como ese mal humor condicionaba la mitad de una clase, sin recordar nada de lo que se había hablado, solo en mi enojo, y como mi enojo seguía avanzando, se seguía distribuyendo con el día. Pasaba de ser una sensación, un sentir de enojo, a pasar a transformarse en un estado de ánimo. Entonces me iba dando cuenta de mis propias falencias, cómo yo enfrentaba mis propias emociones, y empezar a describirlas, que era muy complejo igual, que no sabía cómo describirlas, no sabía cómo sentirlas, no las había entendido, siempre me había cerrado en solo 2 emociones. Entonces esa era la primera forma, y las dificultades que encontraba yo con el diario. De poco empecé a sentir mis propias emociones, empecé a darme cuenta por qué sentía cosas, o cómo a través de ese sentir lograba construir un conocimiento que me agradaba. Porque si hablábamos de las emociones, era un sentimiento de agrado, y que yo después al escribirlo me agradaba sentir esas emociones, o hablar de ellas, como una forma de enseñarle a los niños.
Y ahí fui avanzando con esas emociones y el diario reflexivo. Después el diario reflexivo pasó a analizar no solo las emociones de las clases, sino que me enfoqué en analizar mis emociones de la infancia. Empezar a buscar momentos en mi infancia en relación a la escuela que hayan condicionado mi actuar. Por ejemplo, volví a la experiencia como yo aprendí a leer, como mi mamá me enseñó a leer. Y recuerdo que mi mamá siempre, ella tenía muy poca paciencia. Entonces cuando yo me equivocaba o leía mal, ella me gritaba mucho, como que ella no tampoco podía, yo tampoco la quiero culpar, así como que ahora ya está todo eso superado. Pero como que lo analizaba y decía, ¿por qué yo me pongo nervioso cuando leo en voz alta? ¿Por qué si le leo a otra persona me pongo nervioso? Entonces volví a la experiencia, volví a ver esa experiencia y a escribirla, y me daba cuenta de que las emociones que tenía cuando leían eran las mismas que tenía cuando aprendí a leer. Entonces, cómo se repetían esas emociones en mí y me veía reflejado en mis hijos, que yo tenía que enseñarle a ellos, que yo no tenía que volver a repetir esas conductas, o cómo las emociones condicionan totalmente el aprendizaje de ellos. Después buscaba otras emociones como para hacer una emoción más grande, y me acordaba cuando mi papá como que sin querer condicionó mi gusto por la historia y que había estudiado pedagogía porque él me enseñaba con los mapas. Jugábamos con los mapas a adivinar las banderas, de los colores de las banderas, y yo le adivinaba los nombres de los países, después lo localizaba espacialmente, y ahí construían conocimiento en base a un juego, que igual es parte de lo que he aprendido en esta carrera, y como de las cosas que quiero formarme y que seguir escribiendo sobre eso para no olvidarlo y para no olvidarlo prácticamente. Como el torno al juego para la evaluación, que la evaluación también es un proceso que te llena de culpa, te llena de miedo, y siento que no es necesario formárselo a un niño a muy temprana edad. Junto con eso, el estar en esta oportunidad de presentarle mi diario, mi experiencia con el diario, ha sido un volver a releer todos estos diarios que he hecho durante este periodo y ver cómo los cambios en torno a mis emociones, al cómo he crecido con la lectura, con la escritura, el poder percibir sensaciones que antes eran de una forma súper lejana, nunca desde la primera persona como las trato de compartir ahora o crecer con ellas. Y siento que el diario reflexivo en este último periodo en pandemia como que me ayudó mucho a enfrentarme al encierro, a la distancia con las personas que uno quiere o aprecia, y a la pedagogía, porque tuve que hacer práctica a distancia y enfrentarse a ver unas cajitas negras de los niños o de las personas. Es súper complejo como profesor, y el diario reflexivo me ayudó a empatizar con mis colegas profesores, cosa que igual nos falta mucho como profesores, empatizar con un otro. Entonces sentirme que los niños no aprendían porque no podía ver en sus ojos que existía ese aprendizaje o esa sensación de que están conectados con uno, es súper dura, y después uno la repite en su diario y la escribe como un desahogo de emociones, y lo primero que hacía al conectarte después a tu clase es empatizar con ese profesor que tenía al frente en la universidad, que tiene puras cajitas negras todo el rato, y es duro enfrentarse a esa realidad. Entonces como que me veo ahora con mi diario reflexivo, con mostrar mi narrativa ante ustedes, y esa arma política que estábamos señalando, que es súper fuerte, porque al yo reflexionar constantemente sobre mi labor docente, sobre mis emociones y sobre mi actuar en el mundo, me hacen vivirlo de una forma mucho más significativa. El de escribirse, el de mostrarse. Bueno, eso es lo que le quería compartir yo sobre mi experiencia con el diario, y espero que le haya gustado. Muchas gracias, Eric. Eric y Antonia representan no solo su propia historia de lo que ha sido con la escritura y su narrativa, sino que representan a los y las estudiantes que tenemos nosotros en la carrera, que creo que muchos, y en la mañana aparecían ahí muchos comentarios, se sentían como se están sintiendo, se sienten como se están sintiendo Eric, o como nos contaba
nos cuenta ahora, o nos contaba en la mañana Antonia. A continuación va a compartir con nosotros el profesor Daniel Suárez, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que partiendo le vamos a dar un cariñoso saludo porque hoy día no es un día fácil. Así que, pero no es para toda Latinoamérica y en especial para el pueblo argentino, así que agradecemos que esté con nosotros. Y compartir quién es Daniel. Daniel es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la UBA. También se desempeña como profesor y miembro del Comité Académico de la Maestría, Pedagogías Críticas, Problemáticas Socioeducativas. También en este momento, y ahí compartimos un espacio, ambos, es coordinador del doctorado en educación, programa específico de formación narrativa y autobiográfica de educación de la Universidad de Rosario, que lo coordina en conjunto con Luis Porta. Ha dirigido diversos proyectos de investigación en el área de la documentación narrativa y ha compartido varios textos, narrativas en términos de también en el trabajo de la red de formación docente y narrativas pedagógicas que ahí dirige, y ha contribuido no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en varias partes respecto de esta exploración desde la narrativa y la construcción del ser docente. Así que dejamos a ustedes a Daniel. Antes de eso les quiero pedir, permiso Daniel, que vayan haciendo sus comentarios en el chat, porque después que termine Daniel vamos a ir recogiéndolo y los vamos a ir compartiendo. Daniel, todo tuyo el espacio. Buenas tardes a todas, a todos. Te agradezco, Pilar, la invitación, le agradezco a la Universidad de la Academia del Humanismo Cristiano el convite, también a Roxana y a Eric, ¿no?, que me hayan dado pie para esta conversación, a la que espero contribuir, como siempre se contribuye en una conversación, ¿no? Con cierto titubeo de la voz, pensando en voz alta, resignificando lo que venimos diciendo, lo que pretendíamos decir, dejándose atrapar por esa magia que da la conversación, que nos hace pensar en la posibilidad de aprender cosas que antes de la conversación no sabíamos y que no sospechábamos que íbamos a conocer. Así que espero que mi titubeo al hablar sea bien recibido. También quiero hacer mención a la tristeza que estamos viviendo los argentinos y las argentinas, no solamente los fanáticos del fútbol, sino también todos aquellos que de alguna forma nos sentimos comprometidos con los sectores populares y con la figura, ¿no?, contradictoria, brutal, ¿no?, pero de Diego Maradona, ¿no?, que murió hoy, ¿no? Le comentaba a Pilar, a Roxana y a Eric que para nosotros es mucho más que el mejor o uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo, sino también alguien que supo representar o enunciar, ¿no?, el sentir de los sectores populares, muchas veces contradictorios, muchas veces terribles, ¿no? Así que aquí se ha decretado un duelo nacional por 3 días y bueno, quería hacer esta pequeña mención, ¿no? Nunca sospeché que iba a llorar por un jugador de fútbol. Me gusta el fútbol, no soy fanático de fútbol, pero bueno, esta mañana lloré. Siento que el mundo ya no es el mismo sin Diego Maradona. Bueno, disculpen esta entrada, ¿no? Pero ya que hablamos de las emociones y de cómo la narrativa y la investigación y la indagación narrativa permite enhebrar esas emociones también con la reflexión, me pareció importante, ¿no? Mi estado de ánimo tiene que ver también con ese duelo y con ese momento complicado que empezamos a vivir aquí en nuestro país.
Y les quiero agradecer particularmente por permitirme entrar en conversación. Ya algo comenté acerca del sentido que tiene mi conversación, seguramente la vamos a retomar, la voy a retomar hacia el final de mi conversación, pero quería contribuir a esta conversación que viene siendo desde la mañana, y que le agradezco a Pilar que haya sintetizado también, ¿no? Y que seguramente seguirá siendo, ¿no? En la medida en que el giro narrativo en educación viene siendo, y bueno, y demanda no solamente que investiguemos solo acerca de eso, no solamente que impulsemos propuestas pedagógicas, sino que es una interrupción en esa vorágine para juntarnos a pensar juntos y para ver si juntos entramos en la conversación que tenía antes de entrar en ellas, ¿no? La zozobra, el titubeo, forma parte también de esta forma de escritura, ¿no? De escritura pedagógica que le da lugar, sin lugar a dudas, no diría a las emociones, sino al cuerpo, ¿no? A esta idea de vitalizar las relaciones pedagógicas que traía Pilar al comienzo. Así que yo voy a hacer 3 entradas, ¿no? Bastante sintéticas, un poco esquemáticas, lo que creo que pueden contribuir a pensar en estas cuestiones. Y sobre todo acerca del sentido de la palabra en la formación de profesores, la formación inicial o de grado, pero también a lo largo de toda su carrera profesional. Sabemos que el momento de graduación, ¿no? en pedagogía o en formación o en profesorados, como le decimos en Argentina, es un momento fundamental, ¿no? Habilita la docencia, pero que estamos convencidos, sobre todo si afrontamos una línea narrativa y autobiográfica o biográfica de pensar ese proceso, no termina con la formación inicial, sino que continúa siendo en este ejercicio, ¿no? Narrativo, reflexivo, indagativo, que implica escribir relatos o escribir historias de sí. Un primer comentario que me parece pertinente tiene que ver con tratar de escribir esta expansión de la narrativa biográfica en el campo de la formación, ¿no? En Argentina también se ha instalado notablemente en lo que nosotros llamamos espacio de la práctica, que vendría a ser la línea de la práctica, ¿no? Durante todo el proceso de formación. Y si bien comparte, digamos, las preferencias con otras modalidades de indagar pedagógicamente la práctica, o mejor, desde mi punto de vista, la experiencia pedagógica, ha cobrado un protagonismo y un peso que merecen ser reflexionados, ¿no? Hoy por hoy en Argentina los espacios de la práctica, bueno, habilitan muchísimas prácticas, muchas de ellas muy creativas, entre los formadores de formadores y entre los docentes en formación, ¿no? Sean estos durante la formación inicial como de la formación continua. Y me parece que también nos merecemos un momento para una conversación mucho más amplia, plural, para indagar también en esas formas de experimentación y ver qué podemos aprender de cada una de ellas. Pero a mí me parece interesante, sugerente, pensar este giro narrativo de la formación docente dentro de un movimiento intelectual y también político mucho más amplio, que tiene que ver con lo que algunos llaman recuperar la pedagogía, ¿no? Como campo de saber, como campo de experiencia, como campo de discurso y como campo de subjetivación. Philippe Méliès, ¿no? El pedagogo francés, publicó hace poco tiempo, un par de años, un libro muy lindo que recomiendo, que se llama Recuperar la pedagogía, en donde justamente plantea la necesidad de reconstruir esta forma de saber, este campo de experiencia, saber y discurso, ¿no? Para repedagogizar el pensamiento educativo. Y plantea justamente en las formas discursivas que nosotros usamos habitualmente para dar cuenta de este territorio, ¿no? Una de las claves
para este proceso de recuperar, ¿no? Según su perspectiva, cierta versión positivista y tecnocrática de las ciencias de la educación, ¿no? Han generado un desplazamiento del saber pedagógico, de la pedagogía, hacia los bordes de la consideración especializada en el campo, ¿no? Y junto con este desplazamiento, ¿no? de marginalización, inclusive ¿no? de exoneración de la pedagogía como forma de saber válida, también se han desplazado a los bordes determinadas formas de saber, determinadas formas de discurso y determinadas formas de vivir la experiencia educativa, ¿no? Este desdibujamiento de la pedagogía fue producto, ¿no? Nos dice Mérier, de intervenciones discursivas muy fuertes en el campo de las ciencias de la educación, desde estas miradas positivistas y tecnocráticas, pero también a partir de la impronta y el imaginario, digámoslo, educativo, pedagógico de las reformas tecnocráticas y neoliberales en educación, ¿no? Bueno, en Chile ustedes son expertos en ese reconocimiento, en Argentina tuvimos y seguimos teniendo experiencias bastante complicadas con esa forma de pensar y de entablar, ¿no? el pensamiento y la sensibilidad pedagógica. Otros, ¿no? Hablan de revitalizar, ¿no? el saber pedagógico, ¿no? de tratar de vivificar el discurso pedagógico, ¿no? Incorporando los cuerpos, la experiencia, ¿no? Dentro de esta consideración de la pedagogía como un campo de saber viable. Algunos otros inclusive hablan de profundizar narrativamente la educación. Pepe Contreras, que sé que es conocido de muchos de ustedes, habla justamente, ¿no? de profundizar narrativamente la consideración hacia la educación. A mí me gusta pensar en ese movimiento, ¿no? De las posibilidades que ofrece la narrativa, no solamente para dar cuenta de nuestros propios procesos, de nuestra experiencia, sino que en el mismo movimiento, incorporando nuestros cuerpos y nuestra singularidad en una reflexión colectiva y pública, habilite que también esas formas de experiencia, esas formas de saber, esas formas de discursos entren, ¿no? En la conversación pedagógica. En esa misma clave, también desde el otro lado del Atlántico, Jorge La Rosa, Fernando Bárcena, y algún argentino como Carlos Esclías, ¿no? De todo el grupo, que a mí me gusta llamar el grupo de los elogios, ¿no? En la medida en que vienen produciendo una serie de textos muy interesantes, altamente recomendables, ¿no? De elogio de la escuela, elogio del profesor y elogio del estudio, ¿no? Por ahora una trilogía, que buscan, en palabras de La Rosa, ¿no? Buscan inventar o reinventar una lengua para la conversación pedagógica. También, ¿no? Advierten sobre la necesidad no solamente de repensar el cuerpo de saber de la pedagogía, sino también las formas de nominarlo. La Rosa nos dice, necesitamos una lengua entre que nos permita entrar en una conversación pedagógica. Me parece muy sugerente, ¿no? Esta idea de elaborar o cultivar una prosa del profesor, que sugiere él, o estas biografías de aula, ¿no? Que plantea Fernando Bárcena, para dar cuenta desde la propia perspectiva lo que significa habitar y experienciar el mundo escolar, ¿no? Ellos ensayan, ¿no? Articulaciones entre la pedagogía, por supuesto, la filosofía, la literatura, el cine, el arte, la música, ¿no? Como esta forma de exploración, como esta forma de indagación, tal vez como esta forma de investigación. También voy a establecer algunas distinciones inmediatamente respecto de esto, ¿no? Lo cierto es que
También de este lado del Atlántico, hacia el sur, ¿no? En América Latina han surgido varios movimientos que reivindican a la pedagogía como un territorio fértil para el pensamiento de los docentes, la formación de los docentes y la intervención político-pedagógica de los docentes en el espacio público. Menciono solamente una, ¿no? La Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, entre otras experiencias, ¿no? Muestran, ¿no? a docentes intelectual y políticamente y socialmente movilizados y físicamente movilizados, indagando, documentando y dando a conocer, ¿no? Las formas, las distintas y plurales formas de ser docente y de hacer escuela en Colombia. Y que frente a digamos, a la homogeneidad gris que ofrecen las pruebas estandarizadas de la evaluación, ofrecen mundos multicolor o policromáticos, polifónicos, e identifican por lo menos 32 formas diferentes de venir siendo docente y de venir haciendo escuela en el territorio colombiano. Todas estas perspectivas o abordajes, ¿no? Tendientes a recuperar la pedagogía frente a la despedagogización que proponen ciertos discursos tecnocráticos de tinte o de corte neoliberal que viene incrustado en las reformas, son muy diferentes entre sí, abrevan en referenciales teóricos y metodológicos distintos, pero todos tienen en común, y esta es mi segunda observación o mi segunda entrada, ¿no? Acerca de la especificidad y la irreductibilidad del saber pedagógico. Antes de entrar en esto también, pensaba esta idea de cómo la pedagogía o esta forma de entender la vitalización de la pedagogía, ¿no? Promueve, ¿no? Enunciar las maneras en que venimos siendo docentes o en que venimos siendo o venimos formándonos como docentes, ¿no? Como formas de cultivar o de formar otras maneras, otras modalidades de sensibilidad y también de pensamiento pedagógico. O en donde Daniel, sí. estamos en el tiempo. ¡Ya estamos! Sí. ¡Ay, qué horror! Bueno, pues, la especificidad de irreductibilidad del saber pedagógico, ¿no? Como una forma de saber referido al proceso de transmisión y recreación culturales, al proceso de formación de subjetividades, a las maneras peculiares, singulares, de hacer escuela, de hacer enseñanza y de hacer docencia. Y que plantean justamente que esa forma de saber no puede ser reducido, por eso es irreductible, a otras formas de saber. De ahí la necesidad de reconocer su especificidad, ¿no? Especificidad que viene dada a partir de distintas perspectivas en esta tarea, ¿no? De reconocer el saber de experiencia y transformarlo en saber pedagógico. Aquí hay dos observaciones que me parecen importantes. El saber pedagógico, sintetizando muy rápidamente, el saber pedagógico se construye a partir del saber de oficio, del saber de experiencia, del saber construido en la práctica. Pero requiere también, y por eso invito a pensarlo como una forma de investigación e indagación, requiere también encontrar, explorar reglas de composición específicas y criterios de validación o de valoración también propios del campo pedagógico, del campo escolar pedagógico. Por ejemplo, hay algunos autores como Gary Anderson que proponen pensar el criterio de validez democrática o el criterio de validez dialógica como formas de validar y de reconocer ese saber construido a partir del saber de experiencia. Pero que son, y esta es la segunda observación, pero que demandan ser o que requieren ser pensadas desde el campo pedagógico, ¿no? Y que distanciándose de las reglas de composición y los criterios de validación de los campos disciplinarios. Muchos piensan esta forma de saber como un saber
transdisciplinario, y algunos otros más provocadores inclusive lo piensan como contradisciplinario, es decir, que se construye contra el saber disciplinario, o inclusive algunos lo plantean como indisciplinado, ¿no? Pero lo importante es que justamente esta indisciplina y esta habilitación de nuevas reglas de composición acercan a la investigación biográfica narrativa la posibilidad de pensar formas de indagación pedagógica o de investigación pedagógica, ¿no?, que apuntalen este proceso de producción. Es decir, validar, pensar, reconocer el saber de experiencia, pero no quedarnos en el saber de experiencia e incorporar criterios o recaudos metodológicos que nos puede ofrecer la narrativa autobiográfica para indagar, ¿no?, el mundo de la experiencia educativa. Y finalmente, la tercera entrada, que va a ser muy corta, la voy a retomar seguramente después, esto implica, ¿no?, pensar al giro narrativo no tan solo como escritura narrativa, sino tal vez tratar de pensar la escritura de relatos como una forma de indagación y de investigación de nuestra propia experiencia, ¿no?, que no implica solamente escribir, ¿no?, el proceso de indagación pedagógica a través de la narrativa, ni tampoco escribir solo. Y acá viene el tema de la primera persona, sino más bien de qué manera escribir nuestros relatos de sí, nuestros narrativas de experiencia dentro de un espacio colectivo o de un circuito de lectura, conversación y comentario entre pares, es decir, entre docentes o docentes en formación, pero que además están narrando su propia experiencia. Cómo constituir colectivos de docentes narradores o de futuros docentes narradores, en donde el relato entre en estos circuitos, en esta especie de espiral hermenéutica colectiva, para que el proceso reflexivo, ¿no?, y de construcción de saber involucrado en la escritura de los relatos, en la escritura de narrativas, ¿no?, se vea incrementado, se vea favorecido por la lectura y los comentarios de otros. Es decir, de cómo combinar la necesaria singularidad de la escritura de relatos, de experiencia, ¿no?, como formas de interpretación del mundo de la vida que habitamos y hacemos, ¿no?, en un espacio colectivo, en una comunidad de atención mutua que no solamente escuche el relato o lo lea, sino que contribuya con su comentario y la conversación a que este relato pueda ser reescrito. Es decir, de qué manera puede contribuir esta dimensión colectiva, esta inscripción en un circuito colectivo de lecturas, conversación y comentario, no solamente para incrementar el carácter reflexivo que la escritura o la lectura de la propia escritura involucra, sino también para incorporar también dentro de esa elaboración y reelaboración, de esa indagación, las hipótesis interpretativas vertidas por los docentes pares que también leen, ¿no?, escuchan y comentan los textos. De esto no solamente, y con esto termino, no solamente para revisitar la experiencia, como nos mostró Eric, ¿no?, a partir de su relato, sino también para revisitar las formas que usamos para nombrarla, interpretarla y darla a conocer. O sea, es un proceso que implicaría no solamente revisitar reflexiva, indagativamente la experiencia, sino también repensar las formas en que la denominamos, la enunciamos y la narramos. Porque muchas veces, justamente por este desplazamiento de la pedagogía, por efecto de las reformas o de los discursos dominantes y hegemónicos en la educación, nuestras formas de narrarla, ¿no?, están atravesadas por formas discursivas, moldes narrativos, de los cuales nos apropiamos sin darnos cuenta. Un poco este llamado, ¿no?, de cómo escribir la propia palabra, cuando la palabra es propia, me parece que exige un doble movimiento.
un movimiento de desmonte, o si ustedes quieren, de deconstrucción, no solamente de la experiencia, sino también de las palabras que utilizamos para nombrarla, y también en el mismo momento, en el mismo movimiento de cómo reconstruirla, ¿no? Para poder nombrar, bajo nuestras propias formas, ¿no? Ese mundo y esa experiencia. Sobre todo porque en esa dialéctica se cifra esta reflexión o esta comprensión de sí en el proceso de formación. Nosotros somos dichos por los discursos, y muchas veces esos discursos que nos dicen, ¿no? Configuran nuestras tramas narrativas. La idea es que estas espirales hermenéuticas, este intercambio de hipótesis interpretativas en colectivos de interpretación pedagógica, no solamente favorecen la conversación pedagógica, no solamente favorecen la indagación de la práctica o de la experiencia, sino también pueden favorecer esto que Jorge La Rosa y sus amigos de los elogios plantean como inventar o inventarnos una lengua para entrar en una conversación en comunidades de interpretación pedagógica. Entonces, de esta manera, lo singular del relato de sí, lo colectivo del espacio de estos colectivos de docentes narradores, lo plural, que significa la multiplicidad de singularidades, y lo público, ¿no? En esta idea de construir un saber público que intervenga en el debate especializado y político de la educación, ¿no? Configuran otra forma de entender la pedagogía, otra forma de entender y de posicionarse como docente en la construcción de ese saber pedagógico, en la circulación de ese saber pedagógico y también en la recepción de ese saber pedagógico, y que también nos permiten pensar otras modalidades de formación, o tal vez de nombrar a la formación a través de estas estrategias como procesos de autoformación, de coformación entre pares, de transformación subjetiva, a la medida en que nos renarramos, reconstruimos nuestra identidad narrativa a medida que vamos reelaborando los relatos, y también, ¿por qué no?, de conformación, eludiendo esta idea de pensar tan solo la formación de docente como la preparación técnica o inclusive espiritual de un docente individual para el desempeño de su trabajo, y pensar también la formación como la conformación de colectivos de interpretación pedagógica que no solamente asuman la responsabilidad y el compromiso, ¿no?, y la participación en la propia formación, sino también en la intervención política, ¿no?, de sus discursos, de sus experiencias y de sus saberes. Así que la primera persona es más bien una forma de entender y de entrarle al proceso, ¿no? Y tal vez como una forma de escribir esas singularidades, esas experiencias singulares y irrepetibles en el debate público y especializado de la educación. Así que la idea de la primera persona no tiene que ver tanto con asumir el yo o el nosotros, o enunciarlo desde ahí, sino más bien en este proceso de apropiación de las propias palabras para nombrar nuestro mundo. Si lo pensamos así, y con esto sí termino, ¿no?, estas modalidades de formación narrativa y autobiográfica, ¿no?, como docentes, ¿no?, se podría pensar también como una nueva pedagogía de la formación, y también para una oportunidad para que los docentes dejemos de ser tan solo objetos de investigaciones, y que nos permita proyectarnos como sujetos de la pedagogía, ¿no? Y cómo pensarlo, cómo estructurarlo, cómo proyectarlo, requiere necesariamente pensar en la dimensión política de la formación, pero pensando la política no solo como un planteo normativo, sino también como una oportunidad para nombrarnos, ¿no?, apropiarnos de nuestro lenguaje, y en cierto sentido, si seguimos a la forma de entender la alfabetización de Pablo Freire, alfabetizarnos como docentes. Como él plantearía,
cómo nos apropiamos de nuestras propias palabras para nombrar y recrear nuestro mundo, para apropiarnos y recrear nuestra experiencia en el mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu reflexión y esta conversación. Ahora vamos a iniciar un espacio de abrir el chat para compartirlo y compartir lo que ha ido pasando ahí, en este espacio. Amparo desde Barcelona nos dice cómo se facilita la escritura de la palabra propia, porque es un aprendizaje hasta dar con ella o no. La palabra propia, en el ejercicio de esa escritura nos comenta la profesora Miriam. Isabel Martínez, la palabra escrita como un camino de redención. Gloria Vallejo saluda a Daniel desde el norte de Chile, cuando un grupo de docentes está transitando hacia sus propias narrativas. Aquí también voy a dar un aviso, las grabaciones van a quedar acá en el perfil de Pedagogía Básica para después su posterior revisión. El profesor Julis Meri desde Concepción puntualmente emplaza ahí a Eric y provoca a Eric y dice: ¿Cómo has cuidado que la escritura narrativa de la experiencia vivida no se oscurezca o empañe por las formas de escritura más impersonales que experimentaste en tu formación más academicista anterior? Y creo que eso no es solo para Eric, sí, creo que nos interpela a todos y a todas. Nuevamente, Amparo, también en resonancia a lo que plantea Daniel, pienso en un volver al don de la palabra, donde se os da al nacer y que nos cría en la experiencia más importante que tenemos en la vida, desde nuestros primeros meses y años de vida. Esa palabra nombra la palabra y su sentido real. Y no como hoy. ¿Será volver a la palabra que menciona la verdad, lo real? Palabra, como dijo Eric, es expresar lo que somos, sentimos y pensamos. Daniela Baeza, estudiante de nuestra carrera, la escritura como una manera de resistencia, puesto que a través de ella podemos dar a conocer diferentes vivencias, emociones. El diario, si bien en lo personal siempre me ha costado, un poco más al momento de conectar en nuestra gran forma de plasmar nuestra historia y aprender de ella. Yesenia Rojas, también estudiante, ¿cómo podemos hacer constantes estos procesos de aprendizaje tan significativos como en la escritura? Y ahí creo que Daniel también nos daba ahí algunas señales. Adriana Torres, la palabra transforma el saber pedagógico, mediado por las emociones y el compromiso ético-político. El ser docente en la crisis se vive actualmente. ¿Qué alternativas tenemos desde el campo pedagógico en la narrativa como dispositivo investigativo y de desobediencia pedagógica? Ahí nos llama a la provocación Elsa Lazo, que es una titulada de las primeras generaciones de nuestra carrera. Le vamos a quedar grabada para ella la charla. Julio también, hacia Daniel, cómo la indagación narrativa de la experiencia vivida nos permite de ensanchar la complejidad epistémica del saber pedagógico que la academia pedagógicamente intenta pedagogizar. ¿Qué se gana y qué se pierde? Y ahí están los comentarios en general. Ahora le vamos a dar un espacio a cada uno para que a partir de los comentarios y de lo mismo que escuchó de los compañeros, realice una intervención. ¿Partimos por Roxana? Qué increíble esto de que haciendo una especie de defensa de la palabra, de pronto también el silencio es el compañero, porque no es llegar y decir, no es llegar y nombrar. Tanto Eric como Daniel han puesto a circular un montón de cuestiones y puntos que son no solamente sugerentes, sino que yo creo que también son urgencias que tenemos que atender. Y creo que, bueno, de las cosas que he ido también escuchando de los comentarios que hacen quienes nos están acompañando, que sí o sí hay una necesidad dentro del campo pedagógico. Me gusta mucho esa palabra que Daniel la ha utilizado harto, ¿no? Que es el campo, entenderlo como un campo
en el sentido más de la tierra, ¿no? De cómo puedo yo sentirme en ese territorio, cómo puedo cultivar, cómo puedo hacerlo crecer también. Pero como en esta conversación que tenemos nosotros, creo que hay una necesidad que es urgente de atender, que es esa defensa de lo que nosotros entendemos por pedagogía, y que sin duda, y Daniel nos regaló una magnífica síntesis de qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Que el positivismo, que esta mirada neoliberal del conocimiento también se ha apropiado y nos ha despojado de nuestro lugar, no solo político, sino también ético dentro de la pedagogía muchas veces, ¿no? En esa necesidad creo que es urgente, porque puede ser que estemos en Santiago, puede ser que estemos en Barcelona, en Buenos Aires o en cualquier parte, pero pareciera ser que tenemos que estar defendiendo algo, cuidando algo. Bueno, efectivamente por ahí creo que Daniela decía, la escritura es una forma de resistencia, pero comparto plenamente lo que decía Daniel, la pura escritura, la sola escritura, tampoco gana batalla, ¿no? No en este sentido de campo de disputa también en el que está la pedagogía, y sobre todo la pedagogía de la niñez, la pedagogía que cuida a la niñez, ¿no? Porque ahí no nos podemos olvidar que lamentablemente en ese espacio de la pedagogía también se atrofian muchas cosas. Se atrofia la relación con la escuela a veces, y por favor, que no se entienda que estoy demonizando al profesorado, al contrario, estoy diciendo que esta institucionalización, esta neoliberalización del sistema educativo también se ha comido mucho del espíritu, ¿no? Quizás la palabra, del espíritu pedagógico. Quizás la palabra, claro, como cultivo en este campo, es la primera semilla, o una de las primeras semillas, para hablar en plural. Pero es necesario retomar lo que ha dicho Daniel también, y lo que ha compartido Eric, esto de hablar, ¿no? de conversar de aquello. Eric nos cuenta su historia, él no solo está hablando no está promocionando el diario reflexivo, él está contando lo que le ha acontecido, ¿no? Y cómo desde ese recontar puede reinterpretar. Pero lo que quiero decir finalmente es que en esta necesidad de defensa, cuando nosotros pensamos en que la escritura es una primera entrada, o una posible primera entrada, se nos queda la oralidad como olvidada también. Yo creo que ahí la conversación tiene una potencia muy, muy, muy fuerte. Para mí, uno de los primeros, digamos, filósofos que me abrió esta puerta a entender la conversación desde otro lugar, que fue Gadamer. Entonces, que la conversación, ¿no? Tú no eres dueño de la conversación es dueña de ti, ¿no? Porque podemos saber cómo comienza una conversación cuando es profunda, reflexiva, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Esa incertidumbre que está representada en eso, nos hace falta volver a cogerla, ¿no? Porque la pedagogía del siglo XX y lo que llevamos del XXI es la pedagogía de la certeza, ¿no? La pregunta y la respuesta. ¿Y dónde quedaron las preguntas? ¿Dónde quedó el mastique de la interrogante? Yo creo que en estas primeras escrituras, sobre todo en la formación inicial, son complicadas porque las chicas y los chicos vienen desde esta otra formación en que hay que responderle al profesor, a la profesora, lo que ella quiere, ¿no? Y esto es un primer desafío, para después poder hacer ese otro camino, como dice Daniel, que a mí me encanta esto de imaginarme circuitos, ¿no? De docentes, narradores, docentes, narradoras. Me encanta imaginar eso, porque en el circuito está el círculo, que también es una espiral, pero que nos permite un movimiento, un desplazamiento que se escapa de lo lineal, que también es la educación, más que la pedagogía, ¿no? La educación se ha diseñado linealmente, y eso también nos invita a romper esquemas. Yo creo que aquí eso es como, creo que en esta necesidad de acoger la urgencia, romper esquemas
es parte de lo que tenemos que hacer o de lo que tendríamos que proponernos como colectivo pedagógico, y lo que están haciendo tanto Daniel con su equipo o nuestros estudiantes en este caso, que es mostrarse, mostrar lo que somos o lo que queremos llegar a ser, es ya una forma de romper esquemas, porque no es que tengo que responder al modelo, a la moda que está ahí imperando, sino que estoy poniéndome y poniéndonos en otro lugar de ese esquema, que en un circuito me encanta porque no hay esa verticalidad que puedes dibujar en una línea, ¿no? En un circuito todos estamos arriba y abajo y no sabemos ni lo que es arriba ni lo que es abajo. Yo creo que ahí hay una magia que también hay que recuperar de lo pedagógico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Invitamos a Eric a ver qué se queda con esta conversación, con la escucha, los comentarios. ¿Me podrías repetir la pregunta que hizo el compañero o la compañera? Porque como que respondí algo, pero no sé si está bien lo que respondí. ¿Cuál era? No lo El encontré. profesor Julio Ismeri. Sí, Bien. voy a buscar, aquí está, para Eric. ¿Cómo has cuidado que la escritura narrativa de la experiencia vivida no se oscurezca o empañe por las formas de escritura más impersonales que experimentaste en tu formación más academicista anterior? Eso siempre, en mi primera experiencia con el diario, fue muy constante ese oscurecimiento que señala el compañero. Era muy presente, como que todo el rato intentaba, más que mostrar, trataba de hablar de conceptos. El uso de conceptos podría como relacionarlo, hacer una relación como cuando una persona va al psicólogo. Como por ejemplo, mi experiencia personal con el psicólogo, las primeras terapias, siempre uno trata de decirle, no, yo creo que este concepto es lo que me pasa, y como darle una idea vaga sobre tus síntomas. Y a medida que uno va siguiendo la terapia, empiezan a aflorar las emociones, empiezan a aflorar otras cosas que estaban detrás de esos conceptos que uno trataba de imponer al principio. Entonces al principio toda la perspectiva, todo lo que uno colocaba en el escrito, era muy relacionado con mi materialismo, pero un materialismo igual de una lógica bien marxista, como que es porque como que la historia es la lucha de clase, como algo bien rígido que está ahí como establecido. Y yo así trataba de hacerlo al principio, como decir todas las cosas como algo bien establecido, que no tiene cambio, que se queda en esa estática de mi visión objetiva del diario. Pero después te vas dando cuenta que en el fondo el aflorar las emociones te abren otras posibilidades. Entonces, mientras me voy abriendo en otras posibilidades, me voy deconstruyendo de esta visión histórica o academicista que me entregó la historia. Y voy volviéndome más humano, más cercano al sentir. Entonces, mi relación entre un primer escrito y los escritos de ahora están mucho más centrados en el sentimiento, en la emoción que provocó en mí o en el estado de ánimo que imperó en ese momento, más que si estoy ocupando los conceptos clave o si estoy siguiendo alguna teoría filosófica o algún postulado de algún autor, no sé, pues como las etapas del desarrollo, decir, no, en esta etapa de desarrollo, por eso estoy viviendo esto, o por eso sentía eso en aquel momento, sino quedarme más con lo que sentí en el momento y qué puedo sacar de ese sentir. No sé si se puede responder con eso. ¿Se queda claro? ¿Qué? Muchas gracias, Eric. Ahí Eric nos da, como dice Daniel, su propia experiencia. Voy a recoger algunos otros comentarios que han ido dejándose en el chat. Nani Saavedra nos dice que recomienda el libro Pliegues de la formación de Marta Souto. Precisamente trata el tema de la transformación. La importancia, Rosita Rodríguez nos habla de la importancia de la oralidad en el principio de la escritura. Es el saber previo, sin lectura. Aquí en la palabra solo yacen las imágenes simbólicas, que nos trasladan a conocer culturalmente a la persona y su comunidad. Así que ya para ir cerrando este conversatorio, este comentario, invitamos a Daniel a cerrar la reflexión. Le agradezco mucho la hora que me dan de tiempo ahora para poder contestar. No, varias cuestiones salpicadas, ¿no?
quiero llamar la atención sobre una cuestión que tiene que ver con el proceso de indagación que muy rápido y esquemáticamente traté de plantear, ¿no? De inscribir la escritura en una lectura o en una escucha, en un comentario, un intercambio, en una conversación que, como nos dice Roxana, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que solo es posible a partir no solamente de esta incertidumbre, sino también de la fusión de horizontes, diría Gadamer. Es decir, la posibilidad de generar relaciones horizontales entre los involucrados en esa conversación. Uno conversa entre amigos, no conversa con un superior jerárquico, sino más bien con alguien cuyo horizonte de expectativa y de experiencia se fusiona en la conversación, que no implica simetría entre dos iguales, más allá de que el campo esté estructurado a partir de relaciones desiguales y asimétricas de saber y de poder. Bueno, entonces los docentes hemos sido condenados a un lugar subordinado, ¿no? Yo diría cuasi colonizado, desplazado, ¿no? De la consideración pública y de la consideración especializada. Pero la idea de la conversación tiene una densidad también conceptual, epistemológica y metodológica medular, ¿no? En este sentido, de que entrar en la conversación implica no solamente repensar lo que venimos pensando, sino también de fusionar nuestros horizontes con los amigos que se sientan a la mesa para conversar, para llegar, vaya a saber uno a dónde, ¿no? Otra cosa que quiero llamar la atención es el ejercicio que hizo Eric, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Yo, para venir a cantar acá mi relato de experiencia, de formación con el diario reflexivo, acudí al diario reflexivo, tuve que leer de nuevo mi relato reflexivo. Es decir, para poder pronunciar mi palabra en primera persona, en esta instancia colectiva, yo no solamente me largo a decir, sino que exploro inclusive las formas de decir. Decía, en un principio el diario me decía, escribía tal cosa, me costaba y decía tal cosa, después terminé diciendo otras. Eso es el resultado también de la indagación forzada por el entrar en una conversación. Y me parece interesante, por ejemplo, qué hacer con los diarios reflexivos, además de ser un soporte cotidiano y reflexivo, por supuesto, de las prácticas, sino también cómo enhebrarlo en un circuito de lecturas, comentarios entre pares, ¿no? Para avanzar en otras formas de escritura narrativa. No solamente, porque el diario tiene muchísimas posibilidades como forma narrativa. Es una escritura que se va escribiendo cotidianamente, regularmente, en una secuencia temporal cronológica y que da cuenta de una secuencia mientras la estamos viviendo. El relato de experiencia implica una reconstrucción del pasado en donde estos insumos podrían ser fundamentales, pero que implica ahora un mayor distanciamiento respecto de la propia vida que se narra en su cotidianeidad. También es importante explorar los géneros narrativos y las posibilidades que hay. Por ejemplo, en otros lugares y en otras experiencias se utilizan mucho las cartas, ¿no? El género epistolar para la comunicación entre pares. Y hay muchas experiencias, por eso llamaba la atención sobre la multiplicidad de experiencias que utilizan la narrativa para generar esta otra pedagogía de la formación. Eso me parece central. También, ¿no? Entrarle a esa perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades del relato de experiencia? ¿Cuáles son las potencialidades, los límites, los alcances también de los diarios? ¿Cuáles son también, qué nos pueden aportar y qué cosas nos van a limitar las cartas pedagógicas o los memoriales? En fin, hay muchos, o de los relatos, las historias de formación. En fin, hay muchos géneros que nos permitirían pensar ese enhebrado de escrituras, lecturas, comentarios y conversación, no solamente para desmontar las formas oscurecidas de escritura de los campos disciplinarios, sino también, y acá viene la idea de la escritura como resistencia, como formas de resistencia afirmativa. No solamente resistencia para oponernos a la impronta y el imaginario
al imaginario pedagógico que nos quieren imponer desde algún centro de poder, sino también la posibilidad de enhebrar y construir una otra forma de nombrar, ahí viene lo afirmativo, una otra forma de decir el mundo de la experiencia y el mundo de la educación. Y termino con un ejemplo muy nítido. Hace muy poco tiempo, hace unos días, se armó un escándalo importante en Argentina porque la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de clara orientación neoliberal, del gobierno neoliberal de la Ciudad de Buenos Aires hasta hace 13 años, nombró a los docentes como viejos fracasados e ideologizados. Eso fue lo que dijo, sí. Roxana, está en los diarios, ¿no? Hay una batalla, ¿no? Para mí es algo más que un gesto de brutalidad e ignorancia de la ministra, sino que también esto se inscribe dentro de ciertos discursos y políticas y prácticas que a mí me gusta llamarlo de destitución de la identidad profesional docente. Es decir, formas de política educativa que ya no pugnan acerca de lo que un docente debe ser o debería ser, un apóstol, un técnico, un intelectual, un narrador, un transformador, sino que están planteando directamente o están imaginando una escuela sin docentes. Existe hoy la posibilidad de aquel sueño utópico de la década del 60, de las máquinas de enseñar que reemplazarían a la inefable inexactitud e incertidumbre de los docentes, por la certeza de hierro de la tecnificación y de la privatización del proceso de enseñanza-aprendizaje, hoy, con la impronta y las posibilidades de los entornos tecnológicos, ¿no?, están comenzando a pensar la posibilidad de reemplazar esta figura de un docente por la de un facilitador, un líder educativo, un coacher pedagógico, no sé, alguna otra forma de denominación que no exigiría 5 o 6 años de formación, sino una cierta especialización que permita garantizar el autoaprendizaje de los alumnos a través de entornos virtuales mediante estrategias digitales de autoaprendizaje. Y en donde el docente se va desdibujando, ¿no? En Argentina los docentes son muy molestos para los sectores neoliberales, porque son trabajadores con derechos que saben reservar sus propios derechos. En Argentina han sido el principal opositor a las reformas educativas y a las reformas neoliberales de la década del 90 con el gobierno de Menem, sino que también nos evitan de pago de aguinaldos y también endoprivatizar sectores enteros dentro de la educación. No tanto favorecer a las escuelas privadas, sino generar en el mercado cautivo de los procesos de escolarización sectores enteros terciarizados con empresas de software educativo, ¿no?, y de gestores, de líderes educativos que también tienen una relación episódica con los procesos de transmisión y que después desaparece. Por eso me gusta pensar a las narrativas pedagógicas también como políticas y discursos de enunciación, que no se preocupan tanto por decir lo que un docente debe ser, aunque pueden informar y ayudar a fundamentar esas posiciones en el campo de disputa de la docencia y de la escuela, sino también como oportunidades para mostrar la riqueza, la potencialidad del venir siendo docentes y de generar las oportunidades para que los docentes puedan enunciar qué significa, cómo viene siendo esto de ser docente. Parece que tiene una dimensión política medular y que está poco explorada la potencialidad de la inscripción de esos discursos y narrativas singulares en el debate público. Tiene este sentido también de generar formas de resistencia afirmativa, es decir, de propuestas alternativas a los dominantes, generando, ¿no?, la posibilidad también de que ese discurso y esos discursos narrativos, ¿no?, esos relatos de sí, puedan también habilitar
habilitarse en el espacio público y en el debate especializado. Pero eso nos compromete a seguir profundizando y a seguir conversando en las formas que tenemos de hacer narrativas en el campo de la formación o en el campo de la investigación educativa. ¿Sí? Por eso me parece que esta conversación en la que nos involucramos hoy no tiene que seguir siendo. Existen en América Latina innumerables experiencias narrativas de profundizar pedagógicamente profundizar narrativamente la pedagogía y de pensar narrativamente la propia formación que están siendo invisibilizadas. Creo que generar ese espacio de conversación, ese espacio de encuentro, de intercambio, de lo diferente, la singularidad de las experiencias alimenten esta mirada colectiva a partir del reconocimiento de la pluralidad de posibilidades y de experiencias, sin lugar a dudas significaría acceder a lo público, acceder como discursos educativos elaborados por los sujetos de la experiencia en el campo del debate político acerca de la educación. Porque me parece que lo nuestro, como sabemos, de entrar en una conversación no sabemos hacia dónde vamos. Nada mejor que seguir conversando para ver si podemos encontrar juntos esta mirada, esta imaginación, esta proyección de futuro. Muchas gracias, Daniel, por esta reflexión a partir de estos comentarios y de lo que ha sido de esta conversación que ha ido dialogando con los saberes propios, relevando el sentir, la escritura, y esta escritura que, si bien en una etapa es individual, pero también es una construcción colectiva, es un diálogo de saberes, es un diálogo de saberes que potencia nuestro rol político. Y como hoy día decíamos en la mañana, no nos tienen que decir qué somos, sino nosotros hacemos y nosotros escribimos esto. Antes de ir terminando, sí, seguimos siendo. Antes de terminar, le pido a quienes nos están siguiendo, todavía mantenemos harto público, que está pegada ahí en el chat, una encuesta, que nos ayuden con esa encuesta. Hay que desplegar las actividades y aparece miércoles 25, seminario. Nosotros igual acá en Chile no nos podemos arrancar de lo tecnocrático y todo esto, pero necesitamos esa evaluación y esa participación para futuros procesos nuestros y para ir generando estos nuevos espacios de conversación en torno a este tema, y sobre todo como pensar estos espacios colectivos de giro narrativo y giro de investigación. Creo que hoy día, sobre todo en el año que estamos viviendo y el año que se nos viene, es necesario establecer redes, encontrarnos, y este seminario ha sido ese espacio de encuentro que nos hemos ido encontrando con nuestros amigos desde más allá del Atlántico, de acá de Chile y de Argentina, en donde estamos haciendo cosas, estamos relevando, y sobre todo estamos confiando en que estamos convencidos, no confiando, convencidos que hay otra forma de investigar y otra forma de dar a la pedagogía el lugar que tiene, y que no es el lugar que nos imponen y que nos dicen ser, sino es el lugar que construimos, y lo construimos a partir de esta palabra y de esta experiencia. Y esta profundización, este reescribir y este colectivo nos permite llegar hacia esos horizontes. Agradecer la participación en la mañana de Susana Orozco, la autora, de Ilich Silva Peña, de Antonia Bustos, que nos acompañó. Agradecer a los y las estudiantes que están aquí, profesores y de distintos lugares que están, que yo sé que hay por lo menos ahora 40 personas conectadas. Ahora en especial agradecer a Roxana por el trabajo de estos años y estos diálogos y estas conversaciones que han ido construyendo. Sabemos que no es algo acabado, que estamos en permanente diálogo y en permanente revisión. A Eric por entregarnos las experiencias y abrir ese campo también, que es un campo de lo que vivimos y de lo que sentimos en la formación. Y especialmente a Daniel, de compartir estas horas con nosotros desde Argentina, darse un tiempo, y ha sido un gusto este espacio. Les doy un par de minutos a cada uno para que se despidan y, como dicen por ahí un gran amigo, con qué nos vamos y qué nos quedamos.
¿qué nos queda hoy día? ¿Cuál es el gran desafío? Roxana. Bueno, gracias, porque creo que es importante siempre poder despedirnos y decir, nos veremos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas las que tengo apuntadas y otras que me están resonando acá, pero creo que una de las cuestiones con las que me quedo definitivamente después de esta conversación que hemos tenido a cuatro voces, y a cuatro voces aquí y otras tantas en el chat, es que siempre, o no siempre, desde que empecé como a buscar maneras de mejorar mis prácticas pedagógicas, me fui encontrando con mundos que yo que no había conocido en la formación inicial. Y me aparecía mucho la frase otra manera de hacer las cosas. Yo quiero hacer otra manera, quiero tener otra manera de enseñar. Y esto me ha llevado, ¿no?, por este otro camino, que no es el camino para nada como Eric de la formación inicial. Y hoy día me quedo con la inyección de energía a esa otra forma de entender la pedagogía, ¿no? Que no podemos bajar la guardia porque a veces creemos que estamos haciendo otra pedagogía y nos autoengañamos también o caemos en estas trampitas propias de creer que somos los alternativos y que con eso ya estamos cumpliendo. Y en realidad no, eso nos tiene que tener alerta, porque precisamente la otra forma de pedagogía, creo, estoy pensándolo, nunca la tenemos clara, nunca la sabemos. Entonces, como cuando ya creemos que la sabemos, en realidad ya es otra cosa. Entonces, ese camino interminable, desafiante también de la pedagogía, es con lo que me voy a quedar, así que, y eso viene sembrado por escuchar particularmente a Eric y a Daniel en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Eric. Bueno, yo les quería dar las gracias por haberme invitado. Quería dar las gracias igual a mi familia por hacerme ver las cosas de otra forma. Y sentir y pensar que si Chile despertó con el 18 de octubre y se cree en sujeto histórico, nosotros como futuros pedagogos también tenemos que transformarnos en sujetos pedagogos, que somos los actores principales en esta labor y que debemos construir nuestro conocimiento en conjunto, dejar de separarnos y unirnos para construir una mejor escuela. Eso. Gracias, Eric. Y terminamos con Daniel. Bueno, nuevamente agradecerles la conversación. También me quedan rebotando, picando algunas ideas y propuestas que surgieron aquí, ¿no? Me parece fantástico que también en esta conversación se incorpore las palabras, la historia, la experiencia de los estudiantes en formación. Eso también nuestra imaginación recreada narrativamente muchas veces no nos deja percibir, ¿no? De cómo generar también espacios y condiciones para los que estamos involucrados en esto podamos pensar juntos, ¿no? Y autorizarnos al titubeo y a la zozobra, sabiendo que justamente al entrar en conversación, yo lo uso metafóricamente, conversación, no necesariamente el intercambio verbal, no es tampoco simplemente un diálogo, tiene una densidad filosófica y pedagógica fundamental la idea de conversación, es que también generan resparo, hospitalidad y amorosidad. ¿No? Hay que generar las condiciones para confesar las emociones, o para confesar cómo el propio cuerpo se inscribe en un espacio colectivo, ¿no? Por eso este desafío que traía Roxana, ¿no? Y vos también, Pilar, ¿no? De estar pensando, ¿no? En cómo le podemos dar fuego a esta conversación. Me parece que hay algunas oportunidades interesantes que paradojalmente aparecieron con la pandemia, ¿no? Como una funesta oportunidad para juntarnos
con otros y con otras que de otra forma, más allá de nuestra voluntad, no nos juntábamos. Yo en estos 8 o 9 meses estuve conversando con mis amigos mexicanos, con mis amigas y amigos chilenos, con mis amigas y amigos españoles, con Pepe Contreras, con Jorge La Rosa, que siempre nos prometíamos y nos jurábamos amor eterno y de que nos íbamos a volver a juntar y no teníamos oportunidades, ¿no? El valor de la interrupción, valorar la interrupción, de interrumpir el curso habitual de las cosas también, ¿no? Es lo que facilita la conversación, como un freno, un momento en donde nos dedicamos a estar con otros, sentirnos amparados y permitirnos, ¿no?, la zozobra del pensamiento. El pensamiento tecnocrático no duda, no vacila, ejecuta y se define operacionalmente. Nosotros, como diría Maximiliano López en uno de estos libros de La Rosa, ¿no?, la idea de fabricar huecos, ¿no?, fabricar agujeros, pozos, momentos, tiempos, espacios y disociabilidades para que la palabra pueda fluir, ya sea por escrito como de manera hablada, ¿no? Y saber que podemos zozobrar y titubear porque hay otros y otras que entraron en conversación con nosotros que nos cuidan. Me parece que la narrativa en colectivos también es una política no solamente de reconocimiento, sino de cuidado, de hospitalidad y amorosidad, ¿no?, para darnos la oportunidad de nombrar nuevamente lo que venimos pensando y lo que venimos haciendo. Así que bueno, gracias, y creo que esto debería seguir. Con Pilar la vamos a seguir porque va el tema del doctorado por acá. El proyecto de tesis está por acá. O 2 seguidas. O 4, ya te diste cuenta que está el proyecto de tesis por aquí. Sí, agradecemos. Pero creo que no, que existe, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires participamos de la red de formación docente y narrativas pedagógicas que abre nodos de docentes narradores por fuera de los programas formalizados o los trayectos formalizados de formación. O sea, invitamos a los estudiantes y las estudiantes para profesor o de maestro, como le decimos en Argentina, a sus profesores, a la comunidad académica, a fusionar nuestros horizontes en una conversación dentro de la red que habilita formas muy diferentes de pensar la narrativa en el campo de la formación y la investigación y que se alimenta permanentemente de esos encuentros y también de reconocer no tanto la individualidad, ese papo vino de Europa y de la mano del capitalismo, hoy por hoy exacerbado por las lógicas meritocráticas, sino más bien de lo singular, ¿no? Ahí tenemos que aprender de los pueblos originarios que no ven en el mundo en una dualidad de individuo-sociedad, sino que lo piensan al mismo tiempo como lo singular, lo plural, lo colectivo y lo público, ¿no? El espíritu de los ailius o la lógica de organización comunitaria y política del ailio me parece que puede asistirnos también en estas formas de pensarnos, no tanto como individuos, sino con sujetos que vivimos experiencias singulares, que siempre son colectivas, pero que necesariamente son interpretadas entre otras cosas, por las palabras con las que disponemos para poder nombrarlas. Las palabras que tenemos más cerca son las palabras del poder. Por eso debemos sospechar de ellas a cada momento y nada mejor que junto con amigos para convertir esa sospecha en política. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Roxana, Eric, al proyecto Fondesit que nos patrocina, y a todos y todas quienes nos han acompañado. Este seminario va a quedar alojado en el perfil de Pedagogía Básica, perfil Facebook, para quienes quieran volver a revisarlo y compartirlo, porque lo que nos ha dado este año, como bien dice Daniel, es que a pesar de decir que estamos aislados, estamos más juntos, y estas son de las grandes cosas que han pasado. Así que gracias a todos y a todas por participar y por estar esta tarde con nosotros.